amigos? Hoy es miércoles y estoy muy cristiana, muy cristiana. Bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Y hoy, otra vez, como les dije, en este mes de septiembre, tengo invitados y hoy yo me siento muy contenta de tener a líderes juveniles de la ciudad de La Romana, personas que aprecio y admiro. Con nosotros tengo a Samalí Quiñones. Bienvenida, muy cristiana. Muchas gracias, Esperanza. De verdad que me siento muy privilegiada de poder estar aquí compartiendo contigo y también con nuestro otro invitado, al cual tú vas a mencionar a continuación. Sí, tengo también con nosotros a Para no mencionarlo yo, ¿eh? Sí, con nosotros Jacobo Rodríguez. Bienvenido, Jacobo, muy cristiana. Que Dios te bendiga, Esperanza. Primeramente, para mí es un privilegio estar compartiendo a través de tu canal, un canal que sigo ya hace un tiempo atrás, y también bendigo la vida de todos los que nos escuchan. Nos sentimos en familia y espero que pasen unos minutos favorables. Gracias de verdad por tu apoyo, incluso a mi canal. Y miren, mis hermanos, ustedes saben que en este mes celebramos el día 27, el Día de la Biblia. La Biblia es el libro más importante para nosotros los cristianos. Pero ustedes saben que como jóvenes enfrentamos quizás unos retos en la lectura de la Biblia. Yo recuerdo cuando yo era niña, se hacían muchos debates. Yo me recuerdo que los miércoles eran día de estudio y era como ese placer de tú aprender de tu versículo bíblico. Yo recuerdo que las directivas de jóvenes, cada sábado uno tenía que levantarse y decir un verso bíblico. Pero esas eran formas que se utilizaban antes para poder nosotros memorizar la palabra del Señor y tener la Biblia siempre presente. Yo creo que nosotros hablemos de aquellos retos que tenemos hoy en día con respecto a la lectura de la palabra del Señor. Bueno, Samalí, las damas primero. Las damas primero, no, yo estaba esperando a ver. Bueno, ¿qué te digo? Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en toda justicia. Hoy en día nosotros tenemos, por ejemplo, vemos la Biblia y decimos, pero ven acá, pero está como en chino porque no entendemos lo que hay en ella. Pero realmente la palabra es el consejo de Dios a nuestras vidas. Entonces, hoy en día como que nos cuesta mucho someternos a la palabra del Señor. Si tú te fijas, cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue tentado con la palabra. ¿Y cómo venció Jesús? Con la palabra. ¿Entiendes? Entonces, los jóvenes, más nosotros hoy en día, debemos de estar resguardados y tratar de empaparnos cada día más de la palabra del Señor. Amén. ¿Entiendes? Porque si no sabes, si por ejemplo llega el día de la tentación y no, ¿cómo te digo? ¿Con qué le vamos a responder si no conocemos de ella? Amén. ¿Tú entiendes? Amén. Entonces, es como sí, que siempre tenemos que tener la palabra. Mira, el abogado tienen sus manuales, claro, tiene sus leyes. Nosotros los contadores tenemos nuestro código tributario. Entonces, cada profesión tiene como su libro y nosotros como cristianos, la Biblia es nuestro manual. Jacobo, tú como líder, dime esos retos que tienes para que los jóvenes amen nuestro manual. Dios te bendiga, Esperanza, y así como, y por igual Samalí, así como venía hablando Samalí en esos detalles anteriores, tú sabes que hay que primeramente ser sincero con nosotros mismos, claro, y saber el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hoy en día nosotros estamos en una era donde hay mucho más entretención que antes. Exacto. O sea, vivimos en una era donde tú estás hablando, te escriben por WhatsApp, tú estás haciendo algo, de repente te llaman que hay una película que le están dando en tal sitio, o de que nos vamos a reunir en algún lugar para hablar algún tema. Hoy en día tenemos muchas cosas que hacer en el entorno, que hace no solamente que se afecte la lectura de la Biblia, sino que también se afecta la lectura en general. O sea, que no estamos prácticamente dedicando tanto tiempo a lectura como normalmente se hacía antes. Yo he usado algunas técnicas con el tiempo que me han ido ayudando. Por ejemplo, una de ellas es
aprender a aprovechar el más mínimo tiempo para dedicarle a la palabra. Por ejemplo, hay muchas veces que usted puede tener algún día bien complicado, o sea, vamos a decir que hubo un día que desde que comenzó hasta que terminó usted estaba trabajando, pero hay tiempos muertos, tiempos que usted se paró en una cafetería, fue rápido y se sentó en un lugar, y usted puede agarrar su celular con Biblia digital y leerlo, porque el Señor no le está pidiendo que la lea física necesariamente. Si usted está en un lugar y le dedica tiempo a leer la palabra, Dios va a ver eso y va a decir, oye, pero Él le está sacando tiempo por encima del día difícil que está teniendo. Dedicar un tiempo de oración antes de la palabra, aunque sea corto, es importante para que el Espíritu Santo guíe a uno de lo que uno está leyendo. Otra cosa que es bueno para la lectura de la palabra es tomarse tratar de, porque muchas veces queremos leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, pero usted tiene que tratar de comenzar mejor, con un libro que sea más de su interés. A veces uno quiere leer la historia, vamos a decir una joven, quiere leer la historia de Esther, y leyendo la historia de Esther siente que está leyendo un libro cualquiera, un libro de alguna joven que que logró algo en la vida o algo por el estilo. Entonces, cuando usted inicia a través de algo de más valor para usted, entonces eso hace que usted se vaya interesando por los otros libros que tal vez usted no está tan relacionado a ellos. Entonces, en resumen, lo que quiero decirle a los jóvenes y a todo el que nos escucha es, seamos sinceros con nosotros mismos. Si nosotros entendemos que se nos está complicando leer de alguna forma, saquemos el más mínimo espacio. A veces en el trabajo podemos tener un tiempo libre y nosotros podemos tomar 5 minutos y leer un pedazo y después tomar 5 minutos más tarde. Pero lo importante es que saquemos ese espacio, porque si no leemos la palabra, tenemos una puerta abierta para que el enemigo no se engañe, porque esa es la guía que Dios nos ha dejado para llegar más lejos. Muchas gracias. Amén, amén. Y mira, también hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no entiendo la Biblia. Hay muchos que dicen que hay una versión, que esa es la versión que esa es la versión que la cristiana. Que le gusta. No, la versión, por ejemplo, la Reina Valera es la 1960, esa es. Pero hay muchas cosas que yo no entiendo. Entonces, hay tanto. No, y más tú sabes, Esperanza, con taste, fuisteis, eso es en breve. Hay gente que. Y yo dije, hay gente, tú sabes. Exacto. Por ejemplo, yo te voy a hablar de manera personal. Yo a veces utilizo la versión actual. No descarto esa traducción, la Reina Valera, pero me siento cómoda con la versión actual, el lenguaje actual, ¿entiendes? Mira, hoy en día nosotros tenemos a nuestro alcance, así mismo como la generación va cambiando, también nosotros debemos de cambiar con ella. Exacto. En el sentido, si tú te fijas, Jesús, cuando hablaba con un pescador, él le hablaba de pesca. Amén. Cuando él hablaba con alguien que bregaba con agricultura, un ejemplo, él hablaba con referente a ese tema, el lenguaje que ellos entendían. Entonces, nosotros debemos de hablar el lenguaje de esta generación. Exacto. ¿Entiendes? Por ejemplo, mire, tú buscas en YouTube cómo hacer un arroz blanco y te va a aparecer la receta de cómo tú preparas un arroz blanco. Claro, nosotros tenemos nuestro alcance de la tecnología, solamente hay que saber utilizarla. Por ejemplo, lo que estaba diciendo nuestro querido Jacobo, estudiar la palabra del Señor, eso es cuestión ya de algo personal, algo ya tuyo, que tenga que ver, bueno, Dios, yo creo fielmente en que Dios pone tanto el querer como el hacer. Yo le voy a ser sincera, a mí, como yo había dicho anteriormente, cuando yo abría la Biblia y decía, Dios mío, pero que yo no entiendo, y era como que la letra me caminaba. Hasta que yo decidí, a principio de esta cuarentena, que decidí, tú sabes, como afirmarme más en cuanto a esto, dije, no, Señor, yo necesito cambiar. Así como tú pones el querer como el hacer, yo voy a estudiar tu palabra porque yo no quiero que alguien me diga algo cuando yo la puedo tener por medio de tu palabra. Amén. ¿Entiendes? Lo primero es que lo primero que hay que hacer es leer la Biblia.
proponerse leer la Biblia, no va a estar simplemente con tú leer un capítulo por semana, tú tienes que tratar de hacer una disciplina constante. Bueno, yo no quiero, pero tengo que hacerlo, y así más adelante tú te vas acostumbrando. Lo segundo es, hay que leerla despacio. Hay gente que lee la palabra y, no, está bien, ok, vale, papá, ya terminé mi estudio. Por una rutina, entonces, un cumplimiento, como que exactamente, ya no, hay que, siempre es bueno tomarnos un tiempo para poder leer cada pasaje, para poder entender cada pasaje, para poder estudiarlo, para poder empaparnos de lo que la palabra no quiere transmitir, ¿entiendes? No, sin ningún tipo de prisa. Y lo otro es, mira, hay una frase que dice que cuando nosotros leemos un versículo fuera de contexto, nosotros podemos inventarnos un pretexto para inventar, me explico, como un pretexto para nosotros interpretar la Biblia a nuestra manera, para nosotros interpretar la Biblia a nuestra conveniencia. Entonces, al momento de leer la Biblia también tenemos que estudiar el contexto de la historia que estamos estudiando. ¿Entiendes? Porque muchas veces, eso pasa muchísimo con los jóvenes, la leen y entienden que es literalmente lo que ellos están leyendo, cuando realmente uno tiene que también tomar en cuenta la cultura que estaba pasando, por qué se hacía eso. Y así te dice eso, porque él... Exactamente. Mira, exactamente. A mí una cosa, Sama, que como decía Jacobo, hay que ser sincero con uno mismo. Llegó un tiempo en mi vida que yo decía que yo no encontraba qué leer. O sea, sí, tengo que leer la Biblia, pero ¿qué leo? ¿Qué hace? Entonces, yo he implementado los devocionales de New Version. O sea, como la Biblia es tan personal y se aplica en cada etapa de nuestras vidas, por ejemplo, en un tiempo que yo estuve pasando por mucha ansiedad, tú buscas en el buscador de New Version y tú dices ansiedad y te aparecen planes. Muchísimos planes. Entonces me encanta que muchos de esos autores tienen como una selección de versículos y de capítulos que tú te dices, Dios mío, eso estaba en la Biblia. Entonces, que como tú decías, Sama, como tú decías, el tiempo se ha venido también adecuando. O sea, la Biblia también va avanzando con nosotros. O sea, de nosotros depende poner un empeño, ok, yo voy a estudiar la Biblia, pero la tengo en mi celular también. O sea, en el trabajo, en el break del trabajo, déjame leer mi plan. O sea, déjame sacar ese tiempo para poder leer la Biblia. Tú sabes que con eso, Esperanza, una de las cosas que necesitamos aprender, porque humanamente nosotros tenemos algo, y es que cuando tenemos las cosas muy fáciles, a veces se nos hace más difícil hacer un hábito. A medida que con el tiempo ha ido avanzando, que hoy tenemos Biblia en los celulares, tenemos Biblia en la casa, tenemos Biblia donde el vecino, Biblia en la iglesia, Biblia en todos lados, pero muchas veces no creamos el hábito para leer. Entonces, una de las cosas claves que es básica para comenzar a leer la palabra es uno hacerlo poco a poco. ¿Por qué? Porque usted, si de repente usted no está leyendo la Biblia, usted no va a lograr sacarle una hora para leer la Biblia de una vez, pero usted sí puede ir haciendo hábitos poco a poco para ir dedicándole un poco más de tiempo. Es un asunto de disciplina. Cuando uno va a leer la Biblia, uno tiene que tratar de poner el teléfono en modo avión. O sea, haciéndole claro a los jóvenes, porque usted entiende. Oye, lo más que desconcentra a una persona son los mensajes de WhatsApp, o sea, hablando las notificaciones, las notificaciones. No, y cuando tú estás hablando te aparece, ¡pring! Te escribió fulano. Eso es un problema. Pero cuando tú no estás haciendo nada de eso, no te aparece nada. Sí, mismo. De una vez te escribe, oye, te escribe hasta el mecánico para hablarte del carro. Ya lo sabes. Entonces, cuando usted está leyendo la Biblia, usted tiene que poner el teléfono en modo avión. Yo leo la Biblia en mi celular. Yo hago todo en el teléfono. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tomar apuntes digital. Entonces yo todo lo hago en el mismo teléfono, pero eso es peligroso, porque cuando usted está leyendo en el teléfono, le van mandando mensajes, le aparece un videito de otra cosa. Cuando usted viene a ver, usted está en YouTube y después que usted tiene una hora riéndose con unos chistes, es que usted dice, wow, pero yo estaba leyendo la Biblia. Eso me ha pasado. Sí, no, es que a todo el mundo le ha pasado. Y estamos en esa generación, en la generación del entretenimiento.
en la generación en la que tenemos tantas cosas que tenemos que saber enfocarnos. Entonces, una cosa que es clave para uno leer la Biblia, y quiero que todo el que me escucha me preste mucha atención a esto porque a mí me ha ayudado. Nosotros tenemos que, sabemos que es un libro, pero son muchos libros dentro del mismo. O sea, es un compendio de libros. Entonces, la Biblia tiene una sola historia. Yo sé que usted dirá, ¿cómo así? Porque hay muchas. Hay muchísimas historias en la Biblia, pero todas lo que compenetran es el plan de redención de Jesús. Amén. Desde el inicio, cuando comienza la palabra, el plan de redención de Dios con nosotros es lo que toda la Biblia va contando. Si usted recuerda, muchos de los libros comienzan hablando de la genealogía. Y este tuvo a este, y ahí nació fulano, y fulano, y fulano. Y desde Adán comienza hasta que llegó Noé. De repente va pasando Noé acá, y después llega Abraham. Entonces después Isaac, después Jacob. Después, entonces Jacob y Esaú, la lucha entre ellos. Entonces después viene la historia de José. Y de ahí entonces después cuenta la historia hasta que llega Moisés. Y de ahí pasa Éxodo. Entonces toda esa historia poco a poco va contando hasta que llega Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué le hago ese resumen? Es algo más extenso. Pero ¿por qué le hago ese resumen? Porque cuando tú ves que todos los capítulos enlazan para llevarte a algo en específico, en este caso Jesús, la muerte y resurrección de Cristo y por lo que vino por su sangre a morir por nosotros, etc. Sí. Después entonces llega Hechos, a donde viene la era del Espíritu Santo, y luego de ahí los apóstoles y las cartas paulinas y demás. No vamos a entrar en todos los detalles porque la Biblia es extensa. Cuando tú te das cuenta de lo que es la historia de la Biblia y lo que la Biblia quiere contarnos, uno comienza a entender un poquito más. Hay libros, una técnica muy importante, porque si a usted se le hace difícil leer, comience a escucharla. Hay Biblia que son en audio ahora. Usted puede agarrar un capítulo, ponerse una orejera. Usted, Super. Para ir creando el hábito, usted va mirando la Biblia física y la va escuchando. Ay, y usted la está leyendo. Y vaya haciendo un hábito de que usted la está escuchando y leyendo al mismo tiempo. Para que poco a poco usted se vaya acostumbrando a la lectura. Pero escúchela por lo menos. En YouTube hay una película que yo creo que dura como 4 horas, que se llama Hechos de los Apóstoles. Me gusta porque es una película literal. O sea, te va contando capítulo por capítulo lo que pasa en el libro de Hechos. Es un libro muy bueno porque tiene los viajes de Pablo, tiene la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, y de ahí es el inicio para las cartas paulinas. Muchos libros del Nuevo Testamento están basados en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, agarre esa película, porque a usted le hace fácil ver una película de los Vengadores, o ver una película de Iron Man, o que ahora Batman va a tirar una película nueva y que ahora vuelve el personaje tal y aquello. A mí, se lo digo porque a mí me gusta también. Es fácil ir 2 horas al cine y ver una película. Claro. La película de Endgame duraba 3 horas y nos quedamos emocionados hasta que se murió Iron Man al final. Exacto. Entonces, si nosotros podemos lograr eso, usted puede ver esa película en YouTube, siéntese y véala, con la Biblia al lado. Y ya cuando usted acabe de ver esa película con la Biblia, no deje de ver la Biblia al lado, entonces usted va a comenzar a conectar un poco más. Después ahí va a decir, oye, si vi Hechos, voy a ver Romanos, voy a ir entendiendo. Esos libros que Pablo escribió eran simplemente que Pablo se iba a un pueblo, y después que iba a ese pueblo decía, no, pero espérate, yo tengo que mandarle a que sea un mensaje de WhatsApp a esa gente. Déjame decirle a los corintios. Eso es como que usted agarre y diga, yo voy a dar un viaje para el Cibao, y después que usted venga, vamos a escribirle 2 cartas a la gente de La Vega. Vegano 1 y vegano 2. Primera de vegano y segunda de a Corintios, escribió Corintios, etc. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente eso para que el Señor entonces nos comience a ir guiando a través de su palabra.
Y tú sabes que, Jacobo, algo que le podríamos agregar a eso, que hay que tener mucho cuidado al momento de leer la Biblia. Yo antes, con toda la inocencia del mundo, yo agarraba y dependiendo de cómo yo me sentía, yo tomaba la Biblia y el capítulo que me salía ese capítulo, yo decía, bueno, eso es lo que el Señor quiere decirme. Hay que tener mucho cuidado con leer la Biblia al azar. Nosotros no podemos tomar la Biblia como un libro, o sea, la palabra de Dios no fue escrita para que nosotros la abramos y lo que está ahí, no. Ese libro fue escrito para nosotros conocer la voluntad de Dios que está revelada en ella. ¿Entiendes? Y hay gente que lo hace inocentemente, pero eso es una práctica de adivinación. Sin darnos cuenta, eso es adivinación, porque nosotros no podemos. Mira, yo a veces me asustaba porque yo agarraba, cerraba la Biblia, a veces me salía en Apocalipsis y yo, huepa, pero Señor, tan drástico tú eres, ¿entiendes? Por eso es que es tan importante aplicar ciertos principios al momento de leer la Biblia. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos, una bendición, y es que al momento de nosotros leerla, nosotros tenemos al autor con nosotros. Amén. Por eso es tan importante también leer la palabra del Señor antes y durante. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres revelar? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Cómo tú quieres que yo aplique esta palabra a mi vida? ¿Cómo tú quieres que yo pueda conocer tu voluntad a través de esto que tú me estás diciendo aquí? ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta al momento de leer la palabra del Señor. Amén, Sí, amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Y ya para terminar, vamos a dar unas pequeñas, recomendaciones finales. Así como yo decía al principio, miren, yo soy contadora y yo tengo que aprenderme los artículos del Código Tributario, porque para yo saber y ir donde un cliente y explicarle las leyes de República Dominicana, yo tengo que saber. Entonces, como cristianos, queridos jóvenes, hay que hacer un esfuerzo. Así como yo tengo que hacer un esfuerzo para aprenderme esos artículos, también hay que hacer un esfuerzo para leer la Biblia. Todo en la vida es dedicación y esfuerzo. Sí, te puede parecer aburrida, te puede parecer que, ay, qué difícil, pero como aquí hablamos, hay versiones. O sea, la mía, la favorita es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, trata de buscar eso, o sea, el espacio, la versión que te conviene, como dijo Jacobo, en YouTube. O sea, tantas cosas, tantas facilidades que hay hoy en día. O sea, no hay excusas para leer la Biblia. Samali, palabras finales. Bueno, alguien citó una vez que cada generación es responsable de alcanzar su generación para Cristo. Y la única manera que nosotros podemos hacer eso es leyendo la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas. No podemos rezagarnos en cuanto a eso, porque en ella está la voluntad del Señor, en ella que es agradable, que es perfecta para nuestra vida. Con el alcance que nosotros tenemos hoy en día de tecnología, se nos puede hacer un poquito más fácil leer la palabra y también tomar en cuenta, no tiene que ver con que si tú la de física o si tú la en el celular, no importa. Amén. Tú lo que tienes que tratar de sacar tu tiempo de leer la palabra y sobre todo pedirle al Señor que te ayude a entender qué es lo que Él quiere que tú hagas al momento de leerla. Amén. Y no tratar de irnos a un contexto erróneo, aplicar algo que no está correcto en nuestras vidas. Entonces, ese es mi consejo. No sé, Jacobo, ya es la anfitriona. No, es así, y ya como para darle ese toque final a lo que es esta reunión, este espacio, yo no solamente quiero incentivar a los jóvenes, sino también a los líderes, de que necesitamos crear mecanismos para que los jóvenes comiencen a incentivarse más a la palabra. Hay muchísimas técnicas como hacer debates bíblicos en las iglesias, técnicas de hacer un plan yo recuerdo a alguien que cuando yo estaba pequeño estábamos en una clase y nos daba incentivos por aprendernos versículos. Sí. Y los muchachos, detrás de aprenderse los versículos, aunque sea para ir a comer helado o ir a hacer cualquier cosa sencilla, se lo ponían y se aprendían muchos, y eso iba poco a poco ayudando a crear el hábito. Entonces el liderazgo debe de fortalecer esa parte, como también nosotros tenemos que poner de nuestra parte
porque yo sé que el Señor tiene grandes cosas y nosotros, a pesar del tiempo que vivimos, podemos vencer. Y por último, y no menos importante, no solamente se trata de leer, se trata de vivir la palabra. Hay gente que se sabe la Biblia y la puede citar como usted quiera, en poesía o como sea. Pero entonces cuando usted ve la vida que viven, lamentablemente viven una vida precaria. Entonces comencemos a vivir la palabra y a creer que el Señor va a hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias, Esperanza. Gracias, de verdad. Fue un placer tenerlos aquí. Y yo ruego al Señor que cada líder que vea este video puedan desarrollar en su corazón cada día más el amor por la palabra del Señor y no solo leerla, sino aplicarla en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Muy cristiana. Amén. Bye. Bye, cuídate. Bye, bye. Dios bendiga mucho. Bye.